La memoria nos conduce a lugares y situaciones que unen y entremezclan sentimientos, sensaciones, pasiones, recuerdos, amores y odios, que a su vez le dan una connotación subjetiva a la historia que parece no serlo. Es en este frágil camino en donde la memoria se hace historia y la historia a memoria, formando un todo permanente que le otorga el privilegio de hacer historia a hombres y mujeres que hasta hoy se nos presentan como ausentes, como anónimos trozos de la historia de su pueblo. Sin embargo, ¿por qué es importante conocer nuestra historia? Es interesante ver cómo a lo largo de los años, las palabras que describían la vida y hazañas de muchos personajes y figuras históricas se han diluido. Muchos de aquellos que lucharon por el desarrollo de esta comunidad han sido borrados de la memoria, y menos se habla de ellos en las escuelas. Es por ello que, a través del documental Reconstruyendo las Memorias de Chonchi, parte 2, queremos revivir el testimonio oral del pasado, presente y futuro de la denominada ciudad de los Tres Pisos, contada por sus propios protagonistas, que no son otros que los hijos de esta tierra. El patrimonio cultural, como todos sabemos, está integrado por todo lo que un grupo social ha creado a lo largo del tiempo y nos identifica en relación con los demás pueblos. El patrimonio es un proceso creativo y dinámico a través del cual una sociedad funde, protege, enriquece y proyecta su cultura. A través de este registro audiovisual, exploraremos la memoria histórica de Chonchi para reconstruir y reconocer el conjunto de valores tangibles e intangibles producidos y empoderados a través del proceso de socialización y culturización, producto determinado por los hechos, acontecimientos, sucesos, hitos, creencias, tradiciones, lenguaje, música, arte y edificaciones. Reciban a nombre del Museo de las Tradiciones Chonchinas y del Centro para el Progreso de Chonchi este material histórico para que no olvidemos nunca de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Yo llegué en el año 46 más o menos, sí, 46, a Chao. He trasladado a mi esposo por el agua potable igual. Allá teníamos una linda casa, vivíamos, era jovencita en ese tiempo. Y los tiempos eran terribles ahí. El barco llegaba una vez a la semana, el Dalcao, el Taitao, que eran esos años. Entonces, ya estaba desesperada por venirme a más, irme al norte, porque yo soy de Valparaíso. Y traté con mi familia del norte que consiguieran un traslado para mi marido. Y efectivamente le consiguieron el traslado a mi esposo para San Fernando. Y yo ingenua le conté a mi marido, mi papá, nos van a llevar a San Fernando, así que vamos a tener que irnos. Entonces, como él tenía su carácter, me dijo, no, yo me casé contigo, no con tu papá. Nos vamos a ir de traslado a Chonchi. Y partimos a Chonchi. Entonces ahí nos trajeron hasta acá en lancha. Fue terrible cuando entrar aquí a Lapa nomás, porque llegamos de noche. Y llegamos a la casa que ya la tenía construida el servicio del agua potable. Ya tenían la casa, había que hacer parar nomás los trabajos de darle agua a la gente. Los bomberos tenían un tranqui. Eso no recuerdo de quién tiene que haber sido. Parece un terreno de don David Andrade, Antonio Andrade, Antuco. Y de allí se distribuían el agua para el pueblo, en grifos, en varias partes del pueblo, en calles de a 2, 3 grifos, en las más cortas de 1, así. Y la gente iba a buscar agua con baldes, se le nombraba en ese entonces, o con cualquiera
vasija que ellos tenían. Los grifos estaban en la casa de los papás de Omar Atala. Había uno. Y acá enfrente de mi casa otro. Arriba, en la casa de don Tito Andrade, que es hoy día, se encontraba otro grifo. Y así sí, en varias partes, porque se empezó a pagar agua cuando hubo agua potable. No, yo no me acuerdo de haber pagado agua antes, no, era gratis. Seguramente darían algún aporte a los cuerpos bomberos. La ciudad era muy chica, porque la ciudad llegaba hasta la escuela. ¿Dónde estaba la escuela? O la escuela antigua, no sé si ahora. Sí. Hasta ahí llegaba nomás. Y para allá eran caseríos, ni nada, ni caseríos. ¿No? Eran campos baldíos nomás. Y era una sola calle. En esos años teníamos ahí, las calles eran pura tierra, no había luz. Y tocó la buena suerte de que llegué con muy buena amistad, porque el director que vino a entregar el servicio le habló a los jefes, que en esas personas estaba dona Lautaro Vera, estaba Antuco, Andrade. Habían muchas personas, como son estos pueblos chicos, que las autoridades se juntan todas, y les contó el caso que estoy contando, de que nos habían trasladado y su marido, mi marido y el preferido, Chonchi. Mi esposo se llamaba Eduardo Martínez Brevi. Él fue el primer administrador del agua potable acá. Él que hizo todas las instalaciones, todo. O sea, la matriz ya estaba hecha. Lo que había que hacer dar las entradas a las casas nomás, hacer los trabajos. Y ahí tomó de gaffiter a Marcos Quesada, me acuerdo que era. Y él le quiere trabajar. Y yo, mientras tanto, adentro de mi casa había una pileta y daba el agua para toda la gente del barrio, que fueran a sacar agua potable y no sacaran de los pozos. Y ahí teníamos luz nosotros. Aprovechamos, cuando andaban los motores, elevaban el agua con motores. Pero era mientras elevaban el agua, pues tenían que tenerlo lleno ese estanque. Y después le hicieron unos arreglos al estanque para que el agua se golpeara. Yo no recuerdo si le ponían cloro, porque llegaban siempre unos tubos largos. Nunca me interesé en preguntar. Yo tenía alcantarillado, yo tenía baño, teníamos baño, tenía que haber tenido fuerza séptica seguramente. Las demás casas deben haber tenido pozos negros nomás. A todo esto mi esposo quería quedarse a vivir acá, pues yo, puesto que compré un campo. Yo desesperaba para irme con mis niños para entrar en otros colegios. Y así lo conseguí con unos amigos que hicieron un curso, que se presentaron un concurso de impuestos internos. Y así él se presentó al curso sin cuña, sin nada, así. Y se sacó el 5.º lugar y entró en impuestos internos. De ahí ya empezamos a salir a varias partes. De ahí nos fuimos a Angol. Y ahí seguí caminando por otro pueblo, por otras ciudades. La normal yo jugaba en la tercera jugaba, tenía 17, 18. Y aquí en Chonchi fue tener esa misma edad. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Quehue? Sí, a los 12 años empecé a jugar yo aquí por el Libertad. ¿Cuál es abajo? Sí, Libertad. El que queda en calle. Tenía 12 años hace tiempo. Sí. Pues le faltaba un jugador, me mandaban a buscar y después otro. Aquí arriba que ganamos 9-3 a Chao. Ah, sí. Se armó la pelea. Sí. Y ese todavía yo tenía 13 años, creo, 12 o 13. Sí. Cancha había donde vive el Leo, por ahí. ¿Unimark?
¿Ya? Ahí también jugaba. Ese es el campo de fútbol, la historia del fútbol chonchino. Es un pedacito de pampa por aquí, otro pedazo de pampa por allá. Después, aquí arriba... Aquí abajo donde Lautaro... lo que es Waldo Álvarez. Donde tiene Waldo Álvarez. Y en el medio tenía un lomito, un arquero veía apenas el otro. Así que algunos se reían cuando venía a jugar Castro, que a lo contrario le daban cuesta arriba. Y para cambiarse era el problema, pues era pura pampa. Sí. Así que había que buscar alguna rama o arbolito atrás. Incluso en esta cancha, en la actual cancha igual no había nada, no íbamos a cambiar al fondo atrás, lo que era el final Caupa, había una mata de quila grande, ahí no íbamos a cambiar. Y después aquí arriba donde Claudio Macías, ahí donde están haciendo poblaciones, ahí de donde vive Iván Segovia atrás. Bueno, yo voy a tener 80 años, y esto haría 70, tendría 10 años, venía a mirar, y me acuerdo que era por acá, tiene que hacer este planito. Porque ese tiempo se podía marcar una cancha de la mínima 90 por 70, pongámosle, tal como la cancha Rauco. Claro, son las mínimas. Y aquí más o menos da eso, 70 de ancho por 90 o 100 de largo. Así que ya más o menos estaba dentro de lo que es una cancha de fútbol. La Claudio Macías queda más allá, ¿cierto? Sí. Claro, ahí donde fuimos nosotros. Y de aquí no había ninguna otra cancha de fútbol. No, aquí era eso. Esta era. Ya. El terreno era acondicionado más o menos para hacerlo así. Claro. ¿Y de qué año estamos hablando de esta cancha? ¿El 60 por ahí o no? ¿Qué estaría? Tendríamos unos 10 años nosotros con la don Claudio Macías. Antes de 60. Don Claudio Macías. Claro, pues. ¿Antes del terremoto? Mucho antes, pues. Sí. Antes, tiene que haber sido 40, por ahí, 42. 10 años teníamos nosotros cuando Claudio Macías. Claro, porque mi primera partida y tenía 13 años, la hice aquí. 18 años tendría yo. Yo mi primera partida que jugué por la selección de Chonchi, la hice aquí. Yo. Sí, fuera de la que íbamos abajo y tomábamos un agua rica. De la época que cuando empezaron ustedes a jugar fútbol, ¿se recuerdan quiénes eran los jugadores de esos años? Un poco me acuerdo. Pancho Paleta, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo? No sé qué apellido tenía. Ese tiempo no jugaba uno, no sé. Otro Pancho, vivía por la punta, Pancho Picuntureo. Ese fue encachado, ese tiempo no había camiseta bien, pero pantalones, cada uno se las agenciaba como podía con su pantalón. Y fueron a jugar caso, yo no jugaba todavía. Y nos llega este Pancho Paleta, el pobre, se presentó con un pantalón de fútbol y se notaba el timbre de harina mariposa a un lado. Claro. Uy, no pudo jugar, porque empezó griterío, qué sé yo. En el liceo de Castro y empezaban a reírse. Claro, ese tiempo que... Abraham Peque, Abraham Gómez. Sí. Abraham Peque se fue bueno. Pérez era. ¿Pérez? Ese era bueno. Fue mira que Nano Chihuahua para mí fue un jugador bueno, inteligente. Sí. Jugaba buen derecho. Sí. Ahora estarán los nietos, nuevos bisnietos. ¿Demetrio Capellán, el papá de los Capellanes? ¿Demetrio jugaba? Sí. Todavía atrás del bolsillito y ahí ponían el pañuelo. Y Pancho Barría. Sí, Pancho. Era Laima. Guardalina, todas las veces. Guardalina, lo echaban afuera. Nosotros, por ejemplo, cobraba a favor nuestro. Nosotros lanzábamos. Enojados los otros equipos, no había caso. Don Víctor Hernández fue presidente del Atómico, ¿te acuerdas? Hubo una celebración ahí donde está el todo por 1000 horas, ahí atrás. Llegó don Víctor Media Tranca, presidente, empezó el discurso y estuvo muy buen aplauso. Que el Atómico era el mejor equipo de Chonchi, de Chiloé, de Chile y quizás el mundo, dijo Víctor, un aplauso todo, y quizás el mundo. El doctor Bastilla también estuvo presidiendo unos años
Sí, no me es acuerdo. cuestión deportiva. Centolla de Castillo, el Marino. Centolla, Centolla- siempre Centolla Centolla- cuando jugaba Guardate. le tocaba que me cuide. Fanático Lo de- mandaban a que me cuide. Oye, Sí. ¿sabes lo que hacía? Te ponía delante mío con Abría los, dos los brazos, brazos. con los dos brazos tirados. ¿De dónde iba a pasar? Muy entusiasta para el deporte. Sí, los marinos. Era mucho más. Había amor a la Era camiseta, el que lavaba las amor camisetas. a la comuna. ¿Dónde esto? Punta Arenas. Punta Arenas. Sí, está ahí atrásito, pero que se ve, dice radio, Diario Magallanes. Esta es la Nico, primera, mírate, tú segunda. te encuentras. Esta es la primera, está Don Tito Márquez en el año 55, Ya, 50, y el otro fue el 57, me parece. 58. 58. Frente al- Pero nosotros teníamos más propaganda para que más. El público animaba más a nosotros que a ellos. puro chilote, ¿no? Que puro Claro. chilote. ¿Y qué equipo era ese? La selección de Castro, Este era, sí, reforzada. en Ancud cuando una vez jugó a Chao, dos equipos de Castro, la selección de Ancud, Sonchi, Aquí está Chonqueta, por Velázquez. sí, Está Tulio, sí, Arturo Aro. sí, Este Ruiz, Luis. Después tenemos a Luis también, po, el hermano creo que. no, Aguilar, No, los el dos hermano de Aguilares. Después estaba Garay, sí. Garay y Manuel Oyarzún. Esta no me acuerdo qué tiempo tuvo haber sido, no. Ese más o menos fue el 57 por ahí. Este era el Atlético, ahí está la grande. Aquí está Agüero, después Eddie Andrade, ese estará muerto, no lo sé, en Río Gallego, está parece. Sí, parece que Si es que murió. está vivo, ahí está. Sí. Después David Álvarez, después estoy yo, después Ángel Pinto, presidente del Atlético, después Creo que el que viene atrás tiene todos los nombres. Flavio Garay, sí. Pancho Barrientos, puntero derecho, Alcías Andrade, hermano de Eddie. También se fue a la Argentina después. Aquí Héctor Atala, Arturo Aro y otro Ramón Vargas de Pucaldón, también de la Leremoy. ¿Esta foto qué año se la mueven? Esa, ¿Quiénes están ahí? esta es del año 65. ¿Qué equipo es ese? El atómico. ¿Quiénes Sí. están ahí en la foto? Alvarado, que era carabinero. Bello, que trabaja en INDAP. Sí, sí me acuerdo. Pello Manel, Raulito. Márquez, que era como SAG, una cuestión así de tipo, no sé si algo parecido, trabajar, que vivía ahí de el coche de la U. Después el otro es yo, Juan Eddy, que está ahí parado. Adelante Dago Silva, Lalo Aro, Guido, Checho y el negro Quesada. Y esta vez jugamos en Castro, esta es el gimnasio antiguo de Castro. Igual yo, Dago Barría, Caco, Raulito, el Checo Pérez que nos reforzaba siempre, Dago Silva, el negro Quesada, Checho Eisele, Raúl Casero, Tito Pinto y Mocho Maripani. En Castro. ¿Qué año más o menos? ¿65? Sí, 65, 66. ¿No? Sí, estuve en la normal de Lardo Núñez, que tenía un equipazo. Sí, para jugar la normal. La normal. Todos los que jugaban en las cuartas especiales de los clubes profesionales. Casi todos jugaban, y había varios que jugaban en Sí, equipos pero tengo yo que profesionales. jugaba en tercera yo. Después quién no iba, pero llegaba el día sábado, uno lo pasaban con otros clubes de barrio y se iba para varias localidades cerca de Santiago, pues ya lo pasaba bien, porque le faltaban jugadores, pasaba después normal, día fin de semana, quedábamos todos internos y así que no había que hacer, nos pasaban a buscar cuántos hay, 5, 6, ya, arriba no. Ahí me habían ofrecido Brusón y todo porque me quedaron. O con plusones, sí. Entras y inmediatamente entras jugando a la primera de la U. Sí. Porque fui a escuela los 2 años que fui a escuela. Porque antiguamente se jugaba con 5 delanteros, Claro. todos los clubes. Un derecho, inter derecho, centro delantero, inter izquierdo y win izquierdo. 3 half. El centro half derecho y half izquierdo. El centro half era prácticamente el que distribuía Claro, el juego. autopista. ¿Esa era como la media? Claro. Como la media, como la media. Y los interes bajaban y subían apoyando. Y 2 backs. Y el arquero, lógico. ¿Pero chonchinos habían árbitros o no sé? No. No, No permitían, no. porque allá estaban asociados todos. Asociados a la cuestión. Ya, aquí no, pues no había nada.
Sí, hace tantos años no hace tampoco que aquí empezó la... Claro, acá nosotros, los árbitros oficiales. en la época, nosotros empezamos el 65. Claro. ¿Se acuerda cuando hubo un campeonato que lo hizo don Manuel Collarzún cuando parece que era alcalde de esa época? Cuando participó Rauco, Canán, Quiripulli, Huilla, Hullinco, Compu. Luego después ya aquí se formó los equipos de acá. Primero se hizo para intentar los equipos, sí, y después se formó la asociación de acá de Choncho. Y el A se llamó Atómico, el B se llamó Arturo Aro y el C se llamó Chiloé Atlético. Y ahí empezó a participar Huilla y los otros equipos dos equipos tenía Huilla. Bueno, el equipo nuestro era jugar Raucasero, Caco, Guido. Pedimos la primera vez Nelson Cárcamo Erizo, que era seleccionado de Castro, que se nos reforzó la primera vez acá. Pello Manel, Dago Silva, Dago Barría, Checho Eisele. Yo siempre he escuchado hablar del Tocaro, que dicen que era muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí, muy bueno. Se bateaba como mula. Y más que nada tenía un chute muy fuerte y mucha dirección. Era un hombre que entregaba pelota muy bien. Sí. Antiguamente Rogelio Vera era el mejor arquero. Lelo, claro. Sí, Rogelio Vera. Sí. Después tuvo pata económica, que jugó. Manuel también estuvo jugando al arco. Sí. Yo la época que me acuerdo del teniente Gerdin. De ahí. Hubo otro que se quedó en Punta Arenas, hombre, que estaba en tesorería. Aquí está García. Conde García. Pero García. Lo dejaron en Punta Arenas, le pidieron que le dieron. René García. Sí. Ahora, sobre los chascarros, me acuerdo de uno, vino a jugar Keilen y se armó la tole, como se dice, en pelea. Y te acuerdas, al final Benito entró a caballo con su yegua y un huipe. Y eso todo eso se veía en las canchas de su tiempo. Entró a repartir huipazo de él. Y la otra buena. Final Caupolicán Vera, hermano de Lautaro Vera, que está por ahí. Sí. Que nunca iba a la cancha, ni miraba los partidos, sino que en una vez se fue a firmar en un vertical del arco y más o menos el zapato sería 45 y caminaba medio así. Entonces se puso al lado del poste con su pie, tapaba un poquito el arco y nos llega una pelota así en forma suave, choca en su pie. Y empezó la griterío que no fue gol, pues, y los otros, si lo atajó fue nada tal, le fueron a preguntar a Caupolicán Vera. Caupolicán Vera fumaba un cigarrillo con el mismo encendido otro, póngale. Le fueron a preguntar qué estaba en la luna, qué se hueva. Eso estuvo muy bueno. Que iba de gusto porque iba gente no a la cancha a conversar y nada más, no miraba fútbol, ¿no? Y se fue a colocar al arco ahí y atajó no fue gol. Si no entra el otro no es gol. Aquí jugaban todos porque para formar dos equipos era difícil. Sí. Ángel jugó. Así que con un poquito que fue adentro. Sí, Ángel Pinto jugó. Sí, don Ángel sí lo vi jugar. Pancho también jugó algunas veces. Sí. Una vez se estuvo al lado del arco y se elevó. Pero es que lo mejor fue cuando fue árbitro, cuando cobró un penal. Eso fue a Pancho. Claro. Sí. Estaba jugando Puqueldón con Chonchi era. Con Chonchi, claro. Sí. Sí, Puqueldón iba perdiendo. Y estaba medio enamorado, se puede decir, de una chiquilla de Puqueldón. Así que para salvar a Puqueldón de repente, penal. Le dice, ¿cómo hace penal si estábamos en... Como 5 o 6 metros afuera? No, y en la otra, claro, Claro, no tiene nada que ver. Yo lo vi aquí. Yo lo vi aquí. El penal lo vi aquí. Y digo que batía el penal. Los otros iban ganando, así que no se preocupaban. Una vez vino el equipo de Castro, no sé cuál fue, y el director de turno vino el papá del abogado Hugo Yarzún, don Horacio. Pero no llegó el árbitro, así que el director de turno, yo era capitán, me preguntó, ¿y quién se puede buscar árbitro? Que no llegó el árbitro. Y yo tengo obligación de buscar un árbitro como director de turno. Y el que recién vine conversando con mi vecino Gustavo Gómez, me dice que él arbitraba en Punta Arenas. Lo fuimos a buscar, estaba a aceptar tiro. Y después la pillamos,
salía la pelota, tocaba pito que salió nomás, pero no indicaba quién lanza. Así que yo le dije, hay que tomar la pelota primero y lanzar. Porque eso es lo que hacía, tocaba el pito no, cuando salía. No pudo terminar el partido y le echaron por... ¿Quién fue el que dijo en la cancha me verán? Un jugador. Y parece que jugaba re poco. Le fueron a decir si jugaba fútbol. En la cancha me verán. Sí, que no lo vimos nunca en la cancha porque parece que no dio resultado. Pero que ese tiempo, como dije, se sacaba la mugre uno hasta para marcar la cancha, claro. Cuando venía Castro. Ahí está con su saco de azarrín, porque ese tiempo se usaba tiza, puro azarrín. Ahí hay que buscar el aserradero y marcar la cancha. Después terminó el partido y ya no se notaban las marcas. Y todo era a honor de Viguera. Así es. Aparte de fútbol, ¿se practicaba algún otro deporte entonces, no? Mira, aquí el Fernandito Boxing Club, don Leo. Fernandito Boxing Club, sí. El Fernandito Boxing Club. Sí, ahí. Por ahí tengo el libro de acta porque mi hermano Agustín era secretario. Pancho Borges Chupe era presidente. ¿Quién eran esos años? Los boxeadores. Paulino Álvarez. Armando Yarzún, Armando Cárdenas. Armando Cárdenas. Eso había boxeado y Pancho también había boxeado. Chonquetito. Miguel Velázquez. Donde está actualmente la municipalidad, había un cuartel de bomba en el segundo piso. Ahí tenía después el proscenio donde había y después era cualquiera se colocaba los guantes con cualquiera. Sí. Pero todo formado el equipo ese y habían varios que practicaban. Pero de ahí competencia con otros clubes, no me acuerdo. Era se pelea acá, como por el 18 de septiembre. Sí. El boxeo se empezó en el año 72. El 72, a fin de 72. Fue como en octubre, noviembre, ¿verdad? Esos años, 72. Y fue organizado por un hermano mío y el que habla. Fuimos los dos los fundadores acá del boxeo de Chonchi. Él venía de Puerto Montt. Él era presidente de la Asociación de Boxeo de Puerto Montt y de ahí empezó a conseguir implementos para traer pagado. Y de ahí empezamos nosotros el box aquí en Chonchi. Los dirigentes era Mañao, sí, que era el tesorero, el presidente era mi hermano, eran dos personas más. Y de ahí fueron como más o menos cuando empezamos como con 10, 12 pugilistas. Había de Mosco Junior hasta el pesado. Porque Juan Quilincoy era el peso pesado. Y ahí teníamos el medio pesado y era Humberto Chudil. Y Rul seguía en el liviano. Y de ahí había nuestro medio mediano, liviano, Pluma, Gallo y Mosca. Y Mosca Junior. Igual teníamos en todas las categorías, cuando salíamos a pelear siempre llevamos 6, 7 categorías. Porque son 72, yo que cabrito. Pero lo que me acuerdo estaba un amigo le dicen Pete Silva, estaba Juan Quilincoy, estaba Humberto Chudil también, Filo, no sé cuánto. No, el nombre no me acuerdo cuánto es. ¿Cayupa quién? Sí. Huequén. Sí. Pero las primeras peleas se hicieron aquí en la Pincoya. Aquí se hizo un cuadrado nomás y por medio de cordones se tiró unos lazos, se hizo un cuadrilátero, pero no era un cuadrilátero elevado, era en el piso. Sí, pues 4 pilares nomás se colocaron, claro. 4 esquineros nomás y ahí peleamos en el piso en las primeras peleas. Ya se hizo arriba en el teatro, cuando se empezó a pelear en el teatro. En ese tiempo aquí no había gimnasio, claro. No había gimnasio todavía. Después de terminar acá el gimnasio, cuando ya se hizo, pues sí. Claro, ya, pues sí.
Bueno, después el box decayó y de ahí sonó, porque cayó a nivel nacional, no fuimos nosotros. Sí, pues, ese tiempo no igual. había, Sí, no había sí. ayuda, no había nada, así que tuvimos que igual Claro. terminarlo. Pero se hacían lindas peleas, se llegaba cualquier público. Claro, en el gimnasio, cuando hacían Sí, el gimnasio, en el teatro igual, pues en el Teatro teatro igual, se se llenaba, llenaba. quedaba chico. Vinieron a pelear incluso campeones nacionales, vinieron peleando peleas de fondo que se hacían acá en el gimnasio. Claro. Tuvo Antonio Baja, que era campeón de Chile, peleó con Cuca. Sí. No, el box era bonito, antes había cualquier pelea, acá en la que se participó acá en el campeonato de... Hubo campeonato de barrio en Castro, se participó igual. También se participó. Sacamos campeones, sacamos vicecampeones y tercer Sí. lugar. Se peleaban en Castro. Quillón, nos invitaban en Quillón Y iba a a pelear. Maquillón a pelear igual. Bueno, yo tengo hartos recuerdos, pero algunos buenos y otros malos. Muchos nos gané, pero igual me gustaba harto y estuve harto tiempo, 6 años estuve. Me gustaba entrenar y era fanático para esto. Me gustaba harto y estuve harto tiempo ahí. Me gustaba también porque me mantenía en el físico, me mantenía entrenando, entrenaba en la playa. No, si era lindo el deporte. El box Todo era un bonito. deporte sano también Sí. porque después se compartía Sí. y se salía a distintas partes también. La ropa siempre lo conseguíamos nosotros, tratamos de tener lo nuestro y cada uno a veces tenía que comprar sus zapatillas, todo. ¿Se acuerdan cuando llegaron las zapatillas de Estados Unidos? Incluso yo una vez me hicieron 45, pelear. Claro. tremendas, esas payasos. Y una vez me hicieron peleé con uno de Castro y me pusieron una zapatilla número 40, yo calzaba 38. Que no había más chicas, llegaron todos esos gringos, tremendas patas. Pero igual Bueno, usamos bueno, porque- igual al final. No, igual sirvió a las batas, Sí. bien bonitas las batas, los pantalones. Mm. Esa parte, bueno, ese tiempo, ¿te acuerdas cuando igual no, si nos apoyaba, igual harto la MUNI fue cuando pasaba el camión, participamos en el sí. campeonato de barrio. barrio en Castro? Ellos acuerdas? lo pagaban en el camión para allá. ¿Te acuerdas Ahí del, fue, del sí. finado Raúl, Al final de Raulito. Raulito, el chofer que era? Sí, él Raulito. todos los sábados nos llevaba para Castro, nos traía. Sí. Él no llevó, con un que yo camión una de vez- un aliro. Y eso lo pagaba la municipalidad. Una Sí, vez igual yo tremendo. lo llevé a Puerto Montt. Fuimos con 4 categorías, cuatro categorías. Ningún deporte había salido como nosotros salimos esos años. Así en equipo. Nosotros salimos a Puerto Montt, cuando llegamos a Puerto Montt en los diarios salía Chonchi, Puerto Montt contra Chonchi. Y nadie conocía a Chonchi, que no sabía. Claro, no, pues. Claro, y sabes, se llenó el gimnasio en Puerto Montt, porque mi hermano era presidente de la asociación de Puerto Montt. Y nosotros todos cuando llegamos a esto, cuando llegamos al gimnasio y vimos lleno el gimnasio, lleno. Sí, Y- estaba completo. Sí, porque igual que fuimos a Puerto Montt en ese tiempo, igual un poco engañado igual, porque no teníamos ningún miedo de ir a pelear con una matera allá, pero resulta que llegamos allá y pues, llegamos a Camarines cuando a pesaje. Sí, pero ahora ya tenían pelea en el cuerpo. Empezaron a habían sacarse la vicecampeón de ropa. Oye, pero una cintura así, pues. Claro. Y ahí empezaba a tirarse para adentro, era por medio músculo. Ah, ahí ya empezamos todo, ya dijimos que esto Chile. nos van a, Yo le daba nos van a valentía, matar yo hoy le día. decía, no, sí, Y dicho y hecho, empezamos la pelea, tocó la campana nomás, 2 o 3 quiñazos fuera el chino, sangrentado entero. La segunda, fuera también, al final Nelson Mancilla, al final Nelson Mancilla con eso mañado. A los dos se fueron al tiro, para afuera al tiro, no aguantaron ni el primer round. Po. Y el Y ahí tercero como- peleó mañado Héctor, Sí, y este peleó con un chiquitito. Le aguantó los cerrados, pero perdió Sí. igual. El chiquitito se saltaba para arriba, pues, brincaba, y no le sacaba los guantes. Hernández lo vi, Hernández, yo lo conocía, creo que. Después me tocó a mí, el de fondo, con Fuente Alba, vicecampeón de Chile. Y uno amateur, pues, ¿qué va a hacer con un profesional? Le aguanté 2 rounds. ¿No? De ahí fue que me sacó la mandíbula. Pues. Un derechazo, fuera mandíbula, no pude pelear, pues si ya no pude abrir la boca. Pues. Nuestro tema aquí en la En la Pincoya. Pincoya, la misma, sí. ¿Está en la Pincoya? De ahí donde está el cementerio, de ahí por acá. Y de ahí al fondo, hacia fondo. Esto que hay, esa era la De entrada. al lado del poste ahí había una entrada. Directamente a la Pincoya, porque la Pincoya llegaba a la orilla de la calle. Esa sí era famosa, pues la Pincoya se hacían Ahí se hacía todo. las fiestas. Había fiestas, bailes.
Mocha. Ahí se conocieron. Sí. Una vez me acuerdo cuando colocamos de árbitro, ese día estábamos cortos de árbitro y ese día estaba peleando un boliviano con Cabro Silva, con Pete ese día peleó sí. boliviano. Y nos metimos de árbitro hasta Penquio. Don Emilio, sí. Y ese como nos sabía arbitrar, justo venía a Osorno, no sé qué andaba, fui a Osorno, llegó a mirar las peleas, pues. Pero y yo le pedí el favor a la policía que lo ayude a arbitrar, pues ya me dijo, ningún problema. Y entonces se metió arriba al ring, y cuando fue a separarlo, y fue a decirle esto, separar sin golpe, o así como se debe decir como un árbitro. Él decía, yo. Y ese fue dama. Sí. En todas las peleas tenían que haber sus tallas, porque el público Sí, disfrutaba con... Bueno, cuando colocamos ahora último, ya cuando está por terminar. No, ya... después ya habían crédito. Claro. Por ser Charola, el Villalón. Charola también. Charola. Sí, ese fue el que empezó a caer Claro. el crédito. Sí. Así que había Había crédito, que se peleaba Charola y todos venían a verlo. Po. Una vez Claro. yo peleé con Charola igual. Sí, pues, sí. Sí. Es que se sabía, el público sabía que perdían, pues, pero Porque eran fanáticos. ese sí, resulta pues, cuando les sentía el golpe, Claro. llegaba y hacía esto, po, hacía esto. Se agachaba, se gustaba. agachaba. Arrancamos. Claro. Tiquitaca, nosotros le colocamos la canción de Rocky Balboa, Ah, sí, cuando bueno, lo Tiquitaca equipamos, le era- colocamos una capa, le sacamos al público a gritar, eufórico. Tocaba la campana nomás, un solo quiñazo ya Tiki no quedó. Y ahí detalles, y el público siempre Sí, pues, le siempre. gustaba ir al Balboa porque siempre lo pasaban bien. El chino igual, bueno, el chino igual peleó harto acá. Sí, Po. Que después sí, que vino Coyhaique, Sí, Sí, po. Sí, pues. No se peleó harto igual. igual peleó Nelson harto. Mancilla igual peleó harto. igual. Nelson igual Era peleó, bueno, peleó. tenía buena técnica. Sí, Y ganó muchas peleas Sí. igual. Juan Carlos Cárdenas también, Ah, con Carlos Cárdenas igual. también peleaba. Sí. ¿Cuántos Más o años atrás menos era que se hasta terminó ya el- eso? Unos... Hasta el 90 sería, 90 y tantos, 95. Porque yo después ya salí, pues yo me retiré acá, me fui a trabajar ese tiempo que como no había pega acá, me fui a trabajar para afuera, entonces yo dejé la cuestión aquí en Desmañado, usaron a Estrella y de ahí se perdieron los... Y ustedes hicieron como 2 o 3 peleas más, no me de ahí ya después ya no. No es que era muy, te llevaba mucho gasto, o sea. Nuestra comuna se ha caracterizado por mantener a personas que continúan cultivando las viejas tradiciones, como son las recetas de las roscas chonchinas y el licor de oro. También la confección de prendas en lana de oveja. A continuación, rescatamos el testimonio de 3 mujeres como homenaje a todas nuestras artesanas y artesanos de Chonchi que siguen manteniendo vivas nuestras tradiciones. Mi tía con su marido fueron por Quinché porque por ahí iban a comprar algo de lo que ellos necesitaban. ¿Cómo se llama su tía? A Filomena Vera Álvarez. Y entonces ellos por ahí que venían de vuelta pasaron de los holandeses porque los conocían ya ellos porque le vendían las aves y los huevos. Entraron y muy atentos le hicieron una atención y le invitaron un trago. Entonces mi tía le dice, qué rico este trago, le dice, se lo habrán traído de su patria. No, mi hija, le dice, si usted lo tienen todo para hacer este licor es de leche de vaca. Y le dijo ella, la tengo cerca para la receta, no sé cómo le dijo así. Y dice que corrió con papel y le dio la receta al tiro. Ella hizo para ver cómo le salía la receta que le dieron, si funcionaba o no. Y ella hizo la primera, que no le resultó bien porque para filtrarlo, eso se filtra con papel de filtro. Se va poniendo en un embudo el papel de filtro y le ponen ahí todo el ingrediente. Entonces ella, cuando le resultó, ya en la segunda vez que lo hizo, se lo pasó a su prima, Emma Andrade. Le dijo, si quieres hacer para que tú vendas,
hace, porque yo no voy a hacer para vender, porque yo ya hice el experimento y resulta tal como me lo dieron. Después le pasó a la señora Irene, porque eran ahí vecinas, amigas, y ellas las dos hacían y vendían a bordo de los buques, vendían por caja. Después, cuando la gente lo empezó a probar, la gente que venía de fuera, los turistas, la EMA tenía el club de Radical, y ahí llegaba mucha gente porque se desembarcaban los buques abajo, toda la vida abajo, en la playa. Ahí estaba el muelle donde venían buques grandes, venían acá. Entonces, cuando venía toda esa gente de los buques, le compraban porque ya probaron ellos el licor y les gustó. Desde muy niña veía en mi casa a mi madre y mis hermanas mayores haciendo estos licores para la casa, no para negocio. Y de allí miraba, observaba, y después se me ocurrió a mí, después de casada, empezar a hacer esto, después de mucho tiempo. El licor de oro se hace de la siguiente manera: 1 litro de alcohol, 2 litros de leche, se le coloca 2 limones grandes y jugosos, y allí se le agrega unos clavitos de olor, un poco de almendra, vainilla y azafrán para el color, y azúcar, aproximadamente 700 gramos. Y por último, el limón se encarga de cortar la leche, y ahí se revuelve con una cuchara de madera varias veces, y de allí se colocan unas bolsas de género para el filtro, y lo que sale de allí se pasa por papel de filtro. Estoy pelando el limón, sacándole la cascarita. Se coloca en un tiesto la cáscara y el jugo. Si quiere el jugo puede ser en rodaja o el jugo, porque antiguamente las abuelitas la hacían en rodaja. Hagámoslo a la antigua. Esto se va a encargar de cortar después la leche. ¿Para qué te voy a estar maltratando tanto? Ya. Enseguida se le coloca el azúcar. Después, unos granitos de clavo de olor, un poco de vainilla, azafrán. Enseguida se le agrega el alcohol. Y la leche. Después de varios días queda así, se corta. Y esto, una vez ya, esto tiene más o menos 6 días de maceración. Yo lo tengo hasta 10 o más días, mejor. Corta bien y se coloca en unas bolsas. Y allí va destilando. Y ese líquido, digamos, se pasa por papel de filtro. El procedimiento más o menos, o para que quede un buen licor, son 10 días aproximadamente. Esto se filtra, va pasando gota a gota, y de allí obtenemos este exquisito licor de oro. Luis Álvarez, hermano de mi papá, tío mío, tenía una panadería grande y tenía un panadero muy bueno. Aquí me acuerdo que le decían Bauche, no sé cómo sería su nombre. Sería Bauche, porque por Bauche nomás lo nombraban.
ellos hacían las roscas. ¿Y la panadería dónde está ubicada? Ahí donde está el Turco ahora, donde está su ferretería. ¿De dónde aprendería a hacer eso? Eso que hasta hoy día todavía nos arrascamos de que nunca nos acordamos de preguntarle de dónde vino la receta, porque no la hacen, la rosca chonchina no la hacen en ninguna parte de Chile, únicamente en Chonchi. ¿Y esas roscas de esos años eran como las que hacen ahora, sí, más o menos? Sí, sí, más grandes, no, más o menos igual, poca la diferencia. Que yo vivo con una tía, se llama Lucinda Velázquez Godoy, y ella sabía hacer las roscas, y que yo crecí con ella y ahí aprendí a hacer las roscas. Las roscas se hace un batido de huevo, se le pone manteca, imperial y todo azúcar, esas cosas, y se hace la masa. Después hay que sobarlo bien, bien, que no le quede ni un hoyito. Aquí lo estamos sobando la masa, bien sobada. Cuando ya está bien sobada, se empieza a hacer las roscas. Se bate los huevos, primero las claras, después se le agrega el azúcar, una cucharada por huevo. Después esto hay que batirlo otra vez. Después se le agrega la yema y después la manteca. Y ahí se hace la masa con la harina y el imperial. Ella es mi mamá. Ella fue la primera que empezó a hacer rosca, antes de mí, con mi tía Lucinda. Y de ella yo aprendí. ¿Cuántos años hiciste rosca? O sea que empecé de 60. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo lo aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo aprendiste a hacer las roscas? Porque mi tía Rosa Godoy me enseñó a hacer las roscas. Eso empezó como en 50. Ayudo todavía a cocer las roscas, a encochar las roscas. ¿Quieren el horno? La masa sí lo hace ella. Ella lo quema mucho. Sí. Ella se da 5 haciendo roscas. Algo que ayudarte a Dios. Sí, pero la masa ya no lo hace porque ya no tiene fuerza. Porque eso se soba mucho la masa. Sí. Entonces para cocer igual yo tengo que estar quitando el horno porque la calor igual hace mal. Sí. Pero igual ayuda. Porque tampoco lo va a dejar uno inútil que no haga nada. A las personas no hay que dejarlo inútil. Todavía ayudan. Y ahora 2 años que dejaron de ir a vender a Castro. La abuela dejó antes. Y la tía Lucinda hace 2 años que dejó de vender rosca en Castro. masa, No, vender ya no, pues como... Sí, pues mi abuela Orfelina igual, era unos 2 años, 3 que dejó de ir a Castro a vender. Yo aprendí porque mi tía Rosa me enseñaba a quedar rosca. ¿Ella de dónde lo aprendió a hacer las roscas? Aprendí a hacer doña María Andrade. Lo aprendí aquí a hacer con mi tía Lucinda, porque yo me crecí con mi tía Lucinda. Y yo que vendo roscas hace 26 años que vendo rosca en Castro. Y yo vendí muchos años. ¿Cuántos La serían? tía vendería unos 40 años roscas, por ahí se Del 60 que andan vendiendo. Más vendido porque yo de que nací están vendiendo roscas. Sí, pues. Estoy aprendiendo a hacer las roscas. Mi mamá me enseñó, que es Rosa Gómez, que está al lado mío. Mi idea es que esta tradición siga por muchos años más y que las generaciones jóvenes lo vayamos aprendiendo. Porque yo también desde que nací que estoy viendo hacer las roscas y que siempre en mi casa no había roscas, es algo normal. Ahora se hace las roscas. Se va dejando acá. Mi tía dice que ella tuvo una tía que se llamó Rosa Godoy. Entonces ella aprendió a hacer las roscas porque trabajaba en una señora que en Georgia que era pinta. Y ahí parece que ella lo aprendió. Yo haré rosca unos 25 años. ¿Y dónde las vende? Mi tía las vende en Castro. Yo igual voy a vender a veces. Después se pasa en una olla de agua hirviendo. Después se saca de la olla, se colocan encima de un paño y se deja enfriar. Vamos a ponerle agua fría poquito. Ahí están subiendo ya. Se mueve un poquito. Y en la fruta, todas arriba. Sí, más debe ser.
ahora se esparraman acá encima de un paño para que enfríen. Y la final Rosa Godoy, yo le digo a mi mamá, porque ella a veces me pone esas rocas que quedan chuecas. Yo le digo que me lo ponga a mi canasta esas roscas. Porque la final Rosa esas roscas no lo vendía. No. Ella elegía, sacaba todas las que estaban quemadas, las que estaban así un poco, que quedaban largas, entonces todo lo dejaba aparte. Sí. Ella vendía roscas. Así lo hacía. Sí, seleccionaba su mercadería. Ella fue la... La Vina Rosa no vendía rosca de casa con su marido, ¿no? Es verdad, porque su marido Sí, dos canastos a peso. Claro. La Vina Rosa no las iba a casa. No, ella las hacía. Después el marido una. Sí. Con 2 canastas te lo daba. Abajo se volvía. Julio. Sí, claro. Julio Mariante. Así fue eso. Mariante. Esa mujer se queda inteligente. Esa hacía de todo, no solamente roscas. Su marido se iba con 2 canastas a la mañana y ella salía a vender galletas con cuna. Galletas con cuna, hacía todo. Ella bajaba a vender para el desayuno a la gente y para 11. Claro, bajaba sus cosas que hacía aparte de roscas. Sí, pero ella estaba a las 5 de la mañana haciendo roscas. Claro. De todo vendía, ella era muy valiente. Sí. Y ahí aprendieron ellas rosqueras. Y ahí fuimos aprendiendo nosotros. Y ahí fuimos aprendiendo nosotros. Ahora vamos a ver las roscas que están en el horno. Ya están de dar las vueltas. Sí, el horno tiene que estar bien caluroso. Así. Ahora lo colocamos para que se terminen de cocer. Ahora vamos a sacar las roscas del horno. Ya están cocidas. Bueno, yo soy María Báez Segovia, pero todos me conocen por Lula. Vivo sola, soy viuda, hace 1 año y medio ser, y llevo 42 años sin salir de mis telares para poder también sobrevivir, porque toda la vida así fuimos aumentando el sueldo de mi esposo para salir adelante. Estamos tejiendo una frazada de 2 plazas. En las vigas, que como ustedes están viendo acá, el armamento para tejer la frazada, que son otros que para tejer choapinos o otros tejidos más medianos. Fuera de la segura del hilado, que uno lo hace el hilado, o sea, lo hila, lo lava, después se urde, es el urdiembre hecho. Y ahí se empieza a tejer. Y el tejido es un día, entre 2 personas. Hago bufanda, hago telas, hago echarpes, hago bajadas de cama. Este palo es el ñerehue, se le nombra. Este otro es el parampahue. Este es los varalhues para que no se encoja el tejido. Lleva 2 varalhues, uno que va acá abajo y el que va aquí arriba. Y esta es la caña. Y este le nombramos el tonón para ir subiendo la lana. Estas son las vigas. Y estos son los quelgos. Yo todavía hasta esta hora no... Soy una artesana más antigua, todavía sigo la tradición de hacer todas estas cosas, pero lamentablemente que no tengo dónde trabajar. ¿Este oficio dónde lo aprendió? ¿Con quién lo aprendió? Mirando, porque al final mi mamá, ella apenas sabía hilar y tejer medias. Y nunca ella lo creía cuando yo empecé a hacer esto. Ella me decía, ¿de a dónde habrías llevado que aprendiste a hacer todo esto? Porque yo no he dejado una cosa que no he hecho, yo he tejido a máquina. Y como 10 años estoy tejiendo a máquina. De ahí hago todo tejido a palillo, a crochet, a telar. Así que ahí estoy con el favor de Dios todavía.
Nosotros fuimos trasladados acá por la industria Valiant, que pertenecía a una industria de espuma, en la cual esa industria trabajaba en Santiago en diferentes cosas, por ejemplo, en laminado, anatela, también se trabajaba como asientos para vehículos en esos años, colchones, almohadas, cojines, todo ese tipo de que se le sacaba, por ejemplo, al producto de la espuma. Y nosotros trabajábamos en Santiago porque la industria Valiant era en esa época una industria grande que estaba, me recuerdo, en Vicuña Maquena con Santa Elena, que era más prácticamente una industria de confección de ropa femenina. Y nosotros trabajábamos con el material para hacer emprendido la tela en ese tiempo. Y esto se trabajaba con materia prima, que en esos años era importada de Estados Unidos, la Union Carbide, que llegaba al puerto de Valparaíso en aquellos años. Entonces, la materia prima que llegaba a Valparaíso era muy cara en la internación. Entonces, el año 69, cuando se le ocurrió, por ejemplo, a los Starch, que eran los dueños, por ejemplo, de esta industria, que eran judíos, supieron de que, como Chiloé en esos años era puerto libre, entonces era conveniente para ellos, por ejemplo, trasladar la industria aquí a Chonchi, específicamente. Porque transportar, por ejemplo, la materia prima aquí a Chiloé en esos años, ellos no pagaban la internación. Entonces salía mucho más barato, por ejemplo, adquirir el producto de los Estados Unidos que trasladarlo a Valparaíso, como puerto libre. La fábrica de espuma que hubo en este pueblo, por ahí por el año 68 al 70, sí. Y donde hacíamos espuma, ¿te acuerdas? Donde calentábamos los tambores de líquidos que venían de Norteamérica, y ahí lo mezclábamos en unas máquinas y después lo echábamos a andar en una wincha sin fin. Ah, sí. Y habían varias personas, como 10, 12 personas aquí de Chonchi, sí, como 12, que trabajaban en la elaboración de la espuma. Y después había otra parte de personas que trabajaban en lo que era abajo, lo que es el chalet, donde se hacían los colchones, ¿sí? Las láminas, las almohadas y todo eso. Acá trabajaba, ¿te acuerdas que trabajaba Pedro, Juanano, Miguel Triviño, Lucho Águila, también Chivata, que le decíamos, Rudy? Ah, sí, pues Rudy, sí. Después para la Argentina después. Sí, después, sí. Y trabajaba Tito Barría. Yo trabajaba allí en el cortado de espuma. Se cortaba y se hacía por un lado y el resto se llevaba por abajo, pero yo trabajaba en esa parte, no. Había gente especial que cortaban con wincha. De ahí después, cuando terminaba todo el proceso, me tocaba de limpiar todo lo que es máquina. Ahí con otro compañero de trabajo que llamaba Juanano. Yo mi trabajo era ayudante alquímico, ayudar a tener cuidado que los chicos que preparaban los tambores para que den su temperatura, hacíamos una fogata grande, ahí se ponían los tambores al lado a que caliente, porque algunos líquidos venían congelados. Y a una temperatura más o menos de 20 a 25 grados de haber sido, esa hora ya se metían para adentro para agregarle los otros líquidos que se le agregaba y procesarlos en las máquinas que teníamos como tolvas y que tenían sus revolvedores internos. Entonces ahí ya se hacía la mezcla. Se le agregaban varios líquidos que unos era en poca cantidad, era en gramos, por decir 150 gramos, 120 gramos. Incluso la tinta que se le agregaba para que la espuma salga de un color rosado o blanca o amarillenta. Eso eran todo bien
bien pesado, todo cuidadosamente. Y limpieza de las máquinas mismas, procesadoras de los líquidos que mezclaban, en esa parte estaba don Jorge Holguín. Esa era como limpieza de mecánica. Yo lo que tenía que hacer la pega mía era trabajar el cabezal de la máquina, que era mi función que yo tenía, que el cabezal es el coso grande, por ejemplo, que tenía el ría y la ría, y es el cabezal el que hacía este movimiento, ¿no? Que repartía, por ejemplo, la materia prima cuando iba cayendo al carro, para que la fuera repartiendo y el carro iba corriendo, y a medida que iba corriendo, ese material llegaba a la zona de levantamiento que llamábamos nosotros, que era como una campana, que llegaba a ese material y ahí empezaba como a fermentar, igual cuando una persona le tira levadura por harina. Y de ahí una vez que salía, por ejemplo, ya de la zona de levantamiento, ya el bloque ya completo. Entonces, cuando llegaba al final, ya estaba lista la gente, por ejemplo, para cortarlo con cierre el bloque y sacarlo a enfriamiento. Acá donde se ve ese tambor ahí, ese tacho como de basurero, ahí había un galpón grande que debe haber tenido unos 50 metros de largo por unos 20 más o menos de ancho. En esa fábrica estaba, es decir, en ese galpón estaba la fábrica de espuma. La parte adelante era donde se procesaban los químicos y la parte de intermedio donde se enfriaba la espuma y la parte de atrás ya donde se almacenaba. Nosotros trabajábamos alrededor de 12 personas, casi siempre fuimos esa gente, esa cantidad, 12 hombres y con, bueno, lo típico, un overol y guantes. Sí, estábamos y también usábamos máscara porque los líquidos eran bastante tóxicos. Cuando avanzábamos nos íbamos más temprano a la casa o a descansar. Terminábamos a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde y listo, se daba término el día. O de repente había que cargar un camión el domingo para que salga el domingo en la tarde para Santiago el lunes. Trabajábamos hasta las 10, 12 de la noche o más, todos, para dejar la espuma que enfríe y el camión lo cargue mañana. Y ahí al otro día nos devolvían el día libre. Teníamos muy buenas relaciones con el jefe que había acá. Y ya cuando empezó a flaquear, ya se empezó a pedir la gente, ya la industria fue parando y al final, hasta que paró más o menos como a mediados del 71. Fue la fecha en que la industria más o menos ya se cerró porque no había con qué trabajar, o sea, no había materias primas, los dueños habían echado el pollo, se habían mandado a cambiar. Y así, recuerdo que como quedaron muchas deudas, de que ellos no... Inclusive la máquina acá quedó botada, yo quedé ese tiempo a cargo de la máquina acá, más que nada para cuidarla. Después ellos la vendieron y la compró, que era al paraíso. Dice que yo se la llevó al paraíso esa máquina. Inclusive a mí en ese tiempo me había dicho que el dueño que me fuera con él a trabajar al paraíso. Pero no llegamos a ver, así que yo no me fui al paraíso. Y ahora te llenas de vida en mí se desvanecerán por el poder de tu amor y al esperar nueva fuerza yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Represento a la Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero aquí en Chile. Estoy aquí en Chonchi desde el año 1974. La Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero aquí en Chonchi está desde el año 1970. En el mes de enero vinieron 3 misioneras
desde Puerto Natales. Llegaron en el año 69 a Castro y el 17 de enero se instalaron aquí en Chonchi. Estuvieron en la casa de don Sixto Cayún por algunos meses, y una de ellas, de esas 3 misioneras, es mi esposa. Yo me casé el 74 y de ahí me quedé aquí en Chonchi. El primer pastor que vino en el año 66, teniendo contacto con don Sixto Cayún, ciudadano de aquí de Chonchi, fue el pastor Clodomiro Velázquez, pastor de Castro. Él fue oriundo de la isla de Chavinec, se convirtió al evangelio en Puerto Natales, y ahí el Señor lo llamó y vino a predicar aquí a Chiloé por ahí como en el año 62. De ahí comenzó a tener contacto con don Sixto Cayún, y por eso esa fue la primera casa donde llegaron las 3 misioneras que comenzaron la obra aquí en Chonchi. En esos años era bastante inhóspito, difícil también, la movilización no era tan expedita como hoy día, así es que tenían que caminar, hacerlo desde a pie. Estas 3 misioneras iban al sector de Mellérico, donde conocieron a un señor, Segundo Báez. Tenía aserradero este caballero, y por medio de él consiguieron la madera para comenzar a hacer la primera capillita que había aquí en Chonchi, ahí en la calle Caupolicán. Era muy pequeña, en una parte era como una mediagua nada más. En una parte ellas vivían y la otra lo dedicaban para el culto, ya que las misioneras, y nuestra misión es una misión de fe. Nosotros no recibimos un salario de ninguna organización. Nuestro trabajo es un trabajo de fe. Y así fue como ellas comenzaron, haciendo incluso trabajos como trabajo de repostería, hacer tortas, empanadas, y de esa forma fueron pagando la madera que consiguieron a través de don Segundo Báez para hacer ese templo. Desde que llegaron las 3 misioneras que les estaba diciendo, se hizo una campaña, un culto al aire libre aquí en la plazoleta, en ese mismo día del 17 de enero del 1970, con el pastor Pedro Ojeda de Puerto Natales. Estuvieron predicando ahí en la plazoleta, y ahí se convirtió al evangelio, a Cristo, una señora, la señora Lavinia Kenti. Ella fue la primera que se entregó a Cristo, así integrándose a la iglesia del movimiento cristiano misionero. Cuando yo tomé la obra aquí en Chonchi, iniciándome en el pastorado, no había muchas familias. Estaba la familia del señor Roberto Quelín, el hermano Víctor Leuquén, conocido aquí en el pueblo, y la hermana Lavinia, y algún otro matrimonio más. Con esas personas que no alcanzaban a ser 10, continué la obra aquí en Chonchi. De aquí hemos abierto otras obras de esta iglesia, a través de mi persona y con la hermandad de aquí, en Keile, Pukeldón, Ancud y Calbuco. Esas obras se han iniciado con gente de acá de Chonchi. Y actualmente, entre la obra de la iglesia de acá y estas iglesias que le estoy diciendo, tal vez por ahí, como estaba diciendo el pastor Toledo, las 300, quizás un poco más de personas. Y creemos que cada día Dios nos dará la gracia, la sabiduría para poder seguir evangelizando esta localidad, y no solamente aquí, sino también otras islas.
Pertenezco a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Sus orígenes empiezan en el año 1909, a la fecha, próximo ya a cumplir 100 años de trabajo en Chile. Y particularmente nosotros estamos con mi esposa en Chonchi del año 73. En diciembre, me acuerdo muy bien la fecha, el 8 de diciembre, llegamos a Chonchi para abrir la obra evangélica que pertenece a nuestra misión. Nosotros, como digo, llegamos en diciembre de 73, el 8 de ese día empezamos a trabajar. Anteriormente no existía la iglesia acá, así que nosotros somos los fundadores. La costumbre de la misión es cuando se levanta una persona, un obrero, le llamamos nosotros un obrero, para levantar una obra cristiana en una comuna o en algún sector de campo rural, es que el obrero lo mandan a trabajar. Nosotros, como digo, somos los fundadores y uno empieza con su familia prácticamente y posteriormente llegó una familia que sería el hermano Rubén Vera con su señora, yo creo unas 12 personas. Hoy día nosotros somos como contando los locales que llamamos, que son circuitos, en los campos, también tenemos la comuna de Keilen. Somos alrededor de 300 hermanos. Bueno, nosotros, por ejemplo, el hermano Gabriel Cárdenas fue uno de las primeras familias. Posteriormente está la familia Velázquez, el hermano Romelio, que fueron las primeras personas, digamos, que se entregaron al Señor. Por lo demás, yo quiero decir que Chonchi en esos años no es el Chonchi de hoy día, mucho más escasez de trabajo, la población también menor. Entonces todo eso era como complicado para iniciar la obra acá en Chonchi. Y debido a eso también las obras se demoran más del tiempo necesario, creo, por la escasez en la parte material, para construir, para abrir nuevas obras, los caminos diferentes a lo que son hoy día, los medios de locomoción también. Entonces había que hacer muchos trabajos de estos de evangelizar, se hacían a pie, como Agoní, por ejemplo, Huillinco. Nosotros visitamos esos lugares. De hecho, en todos esos lugares hay obras. Nosotros le llamamos locales, son circuitos de la iglesia, donde hay un encargado, un ayudante de esas obras. También se mantiene un grupo de personas, un coro. Nosotros tenemos los 10 locales, así, diferentes sectores de la comuna. La existencia de Dios, la presencia del Señor, es algo que no se puede explicar, sino que los que llevamos esta experiencia podemos decir que es algo muy, muy hermoso, inolvidable. La empresa era construir bodegas para ECA, que era Empresa de Comercio Agrícola. Y Socuagro, después que construía, la dejaba y la empresa de comercio agrícola tenía que seguir. Y eso es aquí solamente para acopiar papas. ¿Cómo llegué a Socuagro? Llegaron a pedir agua.
Y bueno, yo llegué, le di los datos, aquí tiene que hacer agua, así que... Y después me dice, un señor que llegó ahí me dice, ¿usted no conoce a un maestro que es bueno para trabajar? Y yo le digo, sí, no sé si le servirá. Así que fui a buscar a Juan Núñez Ormeño, de a pie hasta Petane arriba, a buscarlo. Así que vino, el hombre consiguió pega. Así que yo estaba a honores en obra sanitaria. Y él me dice, ¿qué te está matando la salud? Me dice aquí, ven aquí a trabajar conmigo. Así que ya a los 3, 4 días ya me fui a trabajar con él. Así que ya Núñez era un gran profesor igual. Y yo aprendí mucho de él y lo que él me dejó de legado, yo lo entregué a los otros igual, muchos maestros. O sea, yo llegué como nada, yo ahí llegué que al final si me daban trabajo de obrero, era trabajo de obrero. Ahí hice de todo. Así que ya, lo que había que hacer, había que electricidad, bueno, electricidad lo hacía, había que hacer agua potable, lo hacía, había que hacer carpintería, había que hacer cemento, lo hacía, pendiente, lo hacía, ¿cómo están haciendo esta cosa? Llegaba al final que me metí tanto en esa empresa que el que llegaba tenía que preguntarme, ¿dónde está esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Así que después ascendieron. Eso casi más fue una escuela, creo yo, la gente no lo entiende. Todos los carpinteros profesionales que tiene usted que llevan, salieron de ahí. Y quizás lo hice yo, que le decía esto se hace. Al final yo no fui nada. Pero estoy contento, ellos trabajan. Se manejan. Yo trabajé en el asunto de betonero, porque antes no era como ahora que se trafica en camiones grandes que destruían el cemento. Antes no, se trabajaban en betoneras que le llamaban, que más o menos era para capacidad para dos cubos. Todo el cimiento abajo fue todo de cemento, los ductos todos fueron de cemento. De ahí para arriba fue estructura metálica y de ahí completamente forrado y tinclado con alerce, que lo traían del lado de Contado. Se traían en cuadrado y acá se dimensionaba la madera. Todos los trabajadores eran de aquí. Todos los trabajadores. Lo único, los jefes que venían de afuera. De ahí todo el personal era de Chonchi. De Castro y de Chonchi, porque aquí no había tanto personal. No había tanta gente. Entonces trajeron gente de Castro, trajeron una cuadrilla que se llamaba de Castro. Yo lo único que me acuerdo es que el finado Segundo Andrade, así que dijo, eran puros agricultores. Puros agricultores. Puros agricultores, para la primera piedra. Y resulta que dice él, dice que vamos a estar aquí, ahora terminamos, vamos a la Selecta. La Selecta. Así que vamos todos. De René Vergara. Y le dice, uno le dice, ¿y te alcanzará la plata para todos? Y bueno, yo me imagino que todos tienen plata. La primera piedra sí está más o menos aproximadamente. Porque había una esquina, así que ahora está como... los trabajos de acopio casi no entré yo, porque ya de ahí me retiré ya. Porque después iba sacando a las personas cuando estaba todo listo, que yo ya arrancar no era cobardía, pero servía para otra batalla. Así que me cambié a obra sanitaria. Pero ya quedó todo listo, todo preparado. Y después era tan noble que volvía a enseñarle a las personas dónde quedó el trabajo, cómo tenía que seguirlo. Después que se hizo, ese galpón se usó un solo año. Así que después ya quedó abandonado, cuidándolo, así que después vino, lo compró lo que es ahora Escuela de Pesca, ¿cuánto era la Fundación Condel? ¿Ustedes alcanzaron ya cuando empezaron a traer las papas a los campesinos, no? Yo sí, yo cuando estaba acá, sí. Por eso la entrada ya, esta no era la entrada principal, esta que está acá, la entrada principal era la allá, la que queda por la otra calle, por la Galería Mistral.
Y de ahí pasaban al galpón de mostreo, ahí bajaban 2 o 3 sacos de papa, y de ahí veían la papa, si estaba bien, y si no, de ahí pasar, si no, de ahí esto llegaba cuando estaba buena, pasaba el camión a la Romana, y de la Romana se venía hacia acá. Bien pagado la papa, porque yo me acuerdo que los agricultores vendían un saco de papa y sacaban un quintal de harina. Había uno de la ECA que salía al campo a comprar. Entonces este hombre salía a comprar y de ahí llegaban, venían directo acá los camiones, en carreta, en camiones. Como en ese tiempo no había muchos vehículos, así que más los traían en carreta que en camiones. Y todo pasaba por la Romana. Y ahí sabía cuánto traía. ¿Había otra bodega para...? Sí, aquí en el centro. Sí. Y después está donde está la Romana, que era la oficina ahí. Claro, la oficina. Más Ahí está la allá administración. había otra bodega. Otra bodega es el mostreo. Esa era para guardar sacos vacíos. Sí, sacos vacíos y mostreo. Todo lo que es madera acá, todo es de lo que compró su cuadro. Todo lo que compró su cuadro. Aquí lo único que colocó la escuela de pesca fue estos cielos que hizo falso acá, los de arriba, eso... Lo de arriba se conserva. Claro, y lo del cielo que están aquí en el centro, donde está la celcha, ahí eso se concentra. Eso es de su cuadro. Son puros alerces eso. Desgraciadamente lo pintaron, pues, pero es alerce. El Chicho vino en el 72, pues. Más o menos en octubre del 72, más o menos vino acá el Chicho. Y estuvo en la primera bodega. Sí. En esta bodega estuve ahí al lado allá, ahí le hicimos una tarima a los dos. Y hay unos conjuntos folclóricos, vino ahí estuve el presidente Salvador Allende, ahí en esa parte. Y lo único lo vino a visitar. Yo me acuerdo siempre que le bailó una cueca chilota fue Antonio Puñera. ¿Puñera qué le decía? ¿Antonio Siglo cómo se llama? Finado ya. Puñera, finado, sí, finado. Todas, claro, son todos finados. Y le bailó una cueca chilota y ahí vi bailar la cueca chilota como corresponde. Ese hombre nunca me puedo olvidar porque igual que lo estuviera yendo. Y resulta que se le hizo una cadena humana desde afuera hasta llegar. Claro. Y cada cual es su pega porque se pensaba que iba a hacer una revisión y que yo estaba a cargo de la carpintería, yo con todos mis planos, claro. pero no pasó. No. Porque tenía que explicarle a uno qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que se había hecho. Así que no, estuvo muy poco rato. Sí, estuvo poco rato. Sí, sí. Pero ya ese tiempo estaba presente. Yo fui uno de los últimos que me quedé haciendo remates de asuntos de pintura, varios remates que faltaban y terminamos esta fecha. Se paró el 14 de diciembre del 74. 14 de diciembre del 74. De ahí se cerró igual para la ECA, todo. Y las papas estaban aquí, después estas papas lo pescaron, lo que hicieron, lo vendieron al camión municipal y lo iban a botar abajo al muelle. La gente se va a acordar porque es cualquier papa. Y entonces las papas seguían quedando así, con las máquinas paradas, se iban a morir, pues iba a ser el peor. Así que lo pescaron y lo tiraron a... Y regalaron un poco también. Claro, sí, también se le dio a la gente. Y ahí no hubo más papas. Y ahí no hubo más papas, no. Esta planta fue muy importante para la ciudad de aquí de Chonchi, porque fue una de las primeras plantas, por ejemplo, digamos, una fábrica donde se trabajaba con productos del mar, ¿cierto? Empezamos trabajando erizos, jaivas. Después vino pesca de, por ejemplo, el congrio, el mero. Se trabajó con hartas especies, ¿no es cierto, Marina? Sí. Y la gente, no sabía nada de ningún proceso de estos productos. Entonces nuestros jefes, ¿cierto?, nos empezaron a capacitar.
Y la gente, nadie podía entrarse sin ducharse. No, ¿cierto? nadie. Y entonces había una monitora que estaba ahí en la entrada de la sala de proceso y esa persona estaba revisando las uñas, si están cortas, si están limpias, todo. Si tiene una herida en las manos, nadie podía entrar sin guantes. Era una planta pequeña, pero era muy minuciosa. Sí, cuando hicimos jaiba, cuando procesamos la jaiba. Era muy delicado, ¿te acuerdas? Sí. Ese proceso. Había que trabajarlo con mucho hielo porque la carne de la jaiba se descompone muy rápido con un poquito de calor. Así que era un trabajo muy minucioso que había que hacerse. La gente muy contenta además y empezó a progresar porque había mucha pobreza en las poblaciones, ¿cierto? Que muchos niños andaban descalzos, desnudos, las calles con barro, en el invierno terrible polvorienta, qué sé yo. No era porque la gente era floja, no había trabajo. No había trabajo en este pueblo. Hasta que empezó la pesquera. Claro, y empezamos a ganar nuestros primeros sueldos y la verdad yo le decía adelante, estoy emocionada porque aquí gané mi primer sueldo. Lindo, orgullosa. Pues, sí, cuando empezamos con jaiba, más de 150 personas. Se venía 2 buses de Castro, cuando ya no había gente de Chonchi así, porque después se abrió la otra planta de allá, así que ya se fue la mitad de la gente para allá. Pero ya una vez sabiendo, ya sabían filetear, ya sabían hacer. Sí, iban aprendiendo. Y nosotros cada vez nos iban capacitando más. Yo no me acuerdo, no me acuerdo cuánto ganaba. Pero era bueno, sí, no estábamos 70 todos pesos, no me acuerdo cuánto ganaba esos años. Más o menos sería, claro. Me daban bonos. Bueno, claro, ella era jefa de turno, entonces sí. Y claro que nosotros, yo de monitor también, mi sueldo tampoco era tan malo, pues no, era igual bueno. Y me acuerdo que muy contenta y compré mi primera máquina de coser y una máquina de pie que venía a la frontera a ofrecer marquesas, roperos, máquinas. Sí, ese caballero lo venía a y todo eso, y empezó a progresar la gente. A comprar sus primeros colchones, ¿cierto? Sus buenas frazadas. Y eso fue un progreso para Chonchi, que empezó a dar sus primeros pasos, tirar para arriba, sí. ¿Se exportaba para Estados Unidos la jaiba? Sí. Por eso que se había tanto, como dice la chica. Era tan minucioso el trabajo. Sí, cada 5 minutos tenía que lavar las manos la gente. Desinfectarse. Sí. Desinfectarlo y no se toque la nariz ni y todo. Para eso andaban gente, niñas de aseo, andaban las Cheyas, ¿te acuerdas? La Celia Vera, la Isol de Barría, había muchas. La Selma Barriento, montones de monitoras, la Amelia Macías. Sí. Porque esos productos iban directo a Estados Unidos. A Estados Unidos. Eran moldes de jaiba de 5 libras, se hacían. Sí. Todas. Se colocaban las patitas chicas abajo, la carne molida al medio y el alicate todo arriba. Así que los japoneses también estuvieron acá trabajando, ellos se interesaban mucho en el erizo. Después vinieron japoneses y se lo enseñaron. Erizo, salado, me acuerdo que se preparaba con, se hacían ¿cómo se llamaban esas cositas? Unas bandejas. Las bandejas. Iba una abajo. Se secaba sal. Sí, y con arena. Y los pañales. Las lenguas de erizo. Y arriba sal y más arriba arena. Y era una temperatura, no sé qué tantos grados, había que estar haciendo juego para que esa pieza tan cerrada que no entraba nada de aire, y se seque bien sequito, quedaba casi cocido. El erizo salado quedaba de un color café como achocolatado. Y era muy rico su sabor porque se le colocaba un producto que se llamaba mic, se le espolvoreaba encima un polvo blanco y ese le daba un sabor especial. Era muy rico. Yo estuve un buen tiempo trabajando con un japonés, Mishi, cuando me acusó Ishira también. Michi, nosotros trabajamos harto. Nos acusaba de repente por leceritas así nomás, japonés, era muy simpático. Después procesamos locos, ahí sí, pues venía gente de Carelmá por los traían. Como 5 o 6 personas venían a desconchar locos. Sí. 70 toneladas de locos. Qué manera de trabajar. Parece que veo aquí los hombres desconchando locos ahí. Cualquier loco teníamos que ir a congelar a Keile, pedir porque era mucha de fábrica, porque no teníamos a dónde congelar acá. Después terminó el 81. Yo cuando terminé ya no estaba, pues ya. No estaba. No. Y de ahí el mismo gerente que estuvo acá, después, porque la Belmar, esa duró 1 año. La Belmar lo que está claro, donde fue Guapo y ahora es Golfo. Esa se abrió el año 80 y el 81 se dio la quiebra. Sí. Y el mismo gerente que estaba acá, después vino el 84. Y ahí lo vino a abrir la planta. Y ahí ya conocía a nosotros que éramos
monitora, supervisora, todo lo llevó y lo mandó a buscar y lo llevó allá. Sí. Benmar tenía, a ver, esa era una planta bastante grande, Sí, por la- mucho más grande que esta. Ah, sí, Entonces pues, era nosotros, todo, sí. un grupito de monitoras, nos fuimos para allá porque nos conquistaron que vayamos para allá, nos pagaban mejor sueldo, nos daban un buen bono, así que nos convino más y nos fuimos para allá. Entonces eso trabajaba, como le digo yo, tenía 2 barcos, se llamaba el Boston uno y el otro era el Wambling. Entonces esos barcos traían pesca, se llamaba pesca blanca, donde venía de toda clase de pescado, el congrio, el mero, se procesaba todo ahí, los chancharros, la merluza española, merluza galle, se hacían moldes, bloques de esas merluzas, eso todo iba para Estados Unidos. Los chancharros, quiero decir los meros, venían enormes meros grandes, esos se congelaban enteros, se limpiaban muy bien y se les sacaba la cabeza, ¿cierto? Y se limpiaban muy bien, se iban al congelador, pero enteros. Y después ellos le daban a las señoras grupos de, o sea, le daban rollos de arpillera. Arpillera y se cosía. Y eso se iba, se iba rapando y se le cosía. daba la forma del pescado y bien costuradito. Se cosía todo. Se costuraba todo, eso sí, se iba, eso lo llevaban al extranjero. Pero era mucho pescado que venía, que por eso que se dio la quiebra, porque se botaba a la mitad. Se botaba porque se echaba a perder mucho Se echaba a perder, pescado. no se podía procesar tanto. Porque todo filete. Era demasiado el pescado, Sí. ¿cierto? Ahí trabajó, eso era más de 300 cada turno. Personas, 8. Pero 1000, tremendo. 1000 personas, quizás cuántos trabajaban, ¿cierto? Sí. Sería 300 por turno más o menos. 300, 350 Claro, por porque, turno. ¿sabes? Porque Vera. como los jefes de turno siempre saben más Porque que de uno. primero se sacaba la piel con la puro cuchillo así, pues era Claro, filete se sin despielaba piel. con el puro cuchillo, había que Claro. aprender. Después ya vinieron Y sacaron un filete perfecto, pues. Claro. Después a última hora se fue organizando y venían esas máquinas. O Sí, máquinas despieladoras. Le sacaba la piel, el filete, iba solito corriendo en la cinta. Esa fue una. Y después hicimos el salmón ahí nosotros, pues. El año 86 empezamos a hacer salmón ahí. Pero el salmón no es como ahora que es fácil para filetearlo, para todo. Los primeros salmones que hicimos ahí en esa planta, que igual que un huevo, se trataba igual que un huevo porque salía toda la espina para procesarlo, porque tampoco nadie sabía de cómo se procesaba. Así que de ahí fuimos y de ahí empezamos a hacer el salmón. En Chonchi había una situación bien particular. Era una comuna que no tenía enseñanza media. El no tener enseñanza media significaba que nuestros niños, nuestros jóvenes se iban a estudiar a Castro. En ese tiempo había camino ripio, no había el asfalto que hay hoy día. Se venían en los buses, que eran buses chicos, con mucha dificultad y a toda una problemática social de por medio. Entonces los profesores estaban inquietos con sus niños, la comunidad también, y empezamos a analizar eso, hicimos un estudio de cohorte educacional y vimos que teníamos un potencial de alumnos que desertaba del sistema en el sexto, séptimo y octavo año, y otro grupo que se nos perdía en el camino, se insertaba, iba a estudiar a Castro o a otras ciudades, incluso acá en Ancud. Y en esa perspectiva, digamos, pensamos en crear la enseñanza media como una necesidad y pensamos en un proyecto orientado sobre los recursos del mar. Esto además había una infraestructura ahí que era de la empresa de comercio agrícola que estaba desocupada, que se estaba viendo si querían hacer un terminal de buses, querían instalar pesqueras, venía el auge de la salmonicultura, pero todavía no se entendía el fenómeno por mucha gente. Y nosotros, digamos, con gente de la municipalidad empezamos a elaborar un proyecto de readecuación de la infraestructura que era de la empresa de comercio agrícola, hacer gestiones, contactarnos, y en algún minuto la Fundación Almirante Carlos Condel, a través del almirante Merino en ese tiempo, la verdad que todas estas cosas se esconden porque todo lo que es pasado pareciera que es oscuro y no es así, él dispuso que se cree un segundo colegio del mar, Instituto del Mar, en el sur del país, similar al que había en Iquique.
que había tenido bastante buena aceptación en la comunidad. Incluso grandes profesionales han salido de ahí. Con esa idea, destinó a oficiales de la Oficina de Intereses Marítimos, fundamentalmente, a Horacio Valmeli, me acuerdo. Nos fue a visitar y nos dijo, mire, nosotros andamos viendo dónde localizar, voy a Puerto Cisne a hablar con la alcaldesa, doña Eugenia Virso Viroli, vamos a Quellón, estuvimos hablando con el señor Amado Paredes de Metalpar, digamos, para ver si en Achao, y se daban muchas localidades y nosotros teníamos el proyecto elaborado, hecho, y teníamos algunas instancias de gestión de recursos y lo habíamos promovido, como si se había hecho lobby en ese momento, y teníamos la certeza que el proyecto era bueno en una comuna donde tenía cabida, y lo presentamos, el proyecto, a vuelta de la visita de don Horacio Valmeli, que era el jefe de la Oficina de Intereses Marítimos de Portales de la Armada, y el proyecto fue aceptado. Y en esa perspectiva se dio este tema, y lo fuimos elaborando, me tocó participar del proyecto, de la gestión para implementar, y finalmente la suerte de dirigirlo eso por 5 años. Esto ocurre en el año 87 y se termina para mí el año 92, 93, en el cual me regreso a Ancud, de donde había salido de la municipalidad de Ancud. Por otra parte, nosotros en Chonchi teníamos el tema de que, como ocurre en Chiloé, que mucha gente emigraba a la Patagonia y mucha gente no regresaba, se quedaban en Río Grande, se quedaban en otras zonas, ¿cómo se llama?, en Comodoro Rivadavia, en definitiva, digamos, en Ushuaia, y la gente se nos iba. Y hay mucha gente, yo recuerdo con mucha angustia, me planteaban ahí en Nalhuitá, recuerdo, decía, oiga, mire, yo no le debo nada a mi país, todo me lo he ganado afuera, señor, y con mucha fuerza. Entonces había una necesidad, por otra parte, y también existía esa posibilidad de que nosotros preparáramos gente y también las instituciones estaban dispuestas a ayudar. Y nosotros supimos canalizar a través de la Fundación, de la Armada de Chile. Yo creo que hubo mucho o poco apoyo de las autoridades locales, llámese educación en la etapa, llámese gobernación provincial. Esto lo veían como un proyecto de un loco que se le ocurrió algo y que seguía con su tema más o menos. Esa era la forma que uno lo sintió, porque la verdad que los papeles que nosotros enviamos no se cursaron. Esperábamos que llegara un ministro, que viniera en ese tiempo el presidente, digamos, de la República, y la verdad que eran como que todo escondido. Posteriormente sí, el ministerio nos apoyó bastante para poder implementarlo y sacamos un instituto que es un orgullo para Chiloé. No es un proyecto que es para... Yo fui parte de la historia porque me tocó estar ahí en ese momento y en esas circunstancias y articular todo este esquema. Y ese fue, te digo, el gran logro que se hizo, que fue el único proyecto privado hecho desde el municipio con gente que en algún momento incluso estaba marginada de la educación por pensar diferente, que la sumamos y armamos un equipo de trabajo y luchamos contra viento y marea, como se acostumbra a decir, y lo sacamos adelante. Pero estaba como gran objetivo satisfacer una necesidad local, sentida por la comunidad, tratando de solucionar un problema social que no era menor, donde la gente se identificaba mucho con la República Argentina, como gran orgullo de haber ido allá y que es meritorio. O sea, la gente que va al Turbio, la gente que va a la Esquila, cuando uno los ve en la Patagonia, cómo se pelan el ajo, como se dice vulgarmente, tú no sabes si se trata de un circo de mala muerte o esa gente que vive en condiciones paupérrimas. Entonces, yo creo que cuando se produce esta combinación y se dan las circunstancias y se pueden gestionar y articular, sale un proyecto como este que es exitoso. Hoy día yo veo 600 internos, 900 y tantos alumnos de toda la isla, pudiendo haber sido mucho más cobertura, porque también habían muchos que nos decían que desgracia haber hecho este colegio aquí en Chiloé. Lo decía gente de la Armada en ese tiempo. Y decían, si lo hubiéramos hecho en Puerto Montt no tendríamos los problemas que nos genera Chiloé o que nos genera Chonchi. Y te cuento, yo llegué a Chonchi y no conocía prácticamente a nadie. Solamente fui nominado alcalde y hice mi papel, logré juntar un equipo y sacamos la tarea adelante. Y ese fue el esfuerzo nuestro y la bendición del caballero arriba que estuvo con nosotros, yo creo que en todo momento. Nosotros logramos constituir un equipo que era la cúpula, que era doña Silvia
Fernández, que era jefe de UTP, y don Luis Lascano, que era otro profesor, que era el inspector general, y yo. Entonces teníamos una buena relación, y una de las cosas que veíamos nosotros que era muy importante era de lograr que nuestra gente se identifique, porque creamos carreras que eran afines y que tenían una perspectiva y un desarrollo. O sea, los chicos hoy día, los que salen de pesquería, se embarcan en Nueva Zelanda o en Sudáfrica. Y eso ha ocurrido, o sea, niños de Buqueldón que de repente te llaman en la noche de 1 o 2 de la mañana y dicen: estoy acá en Seiza, en Argentina, y estoy esperando embarque para irme a Sudáfrica. O sea, uno realmente dice: chupaya, ¿cómo estará pasándolo este muchacho? ¿Te fijas? Y creo que se dio una buena relación, hay una pertinencia en términos de lo que se hace, de lo que se educa, y yo creo que los profesores están impregnados de una mística que los hace sentir más cercanos a la gente. Y yo creo que una de las cosas que marca, porque uno ve la gente del YER, que tiene su marca registrada, la gente del Politécnico, y la gente del instituto, cuando uno va a darle una charla a veces, uno habla de películas como La Tormenta Perfecta, como esa, y los cabros de segundo año ya la asimilan, la han discutido, la han analizado. O sea, ellos se han involucrado en su profesión, en su futura carrera, en su futura especialidad. Y eso significa asentar las bases como para que la gente tenga una identidad propia con su profesión, y que ojalá la pudiéramos tener en todas, con la comunidad, con los padres, con los niños, con los profesores, y que proyecten una seria, digamos, sin dejar de serlo, por suerte, lo que ellos hacen hoy día, pero en términos de buscar una buena combinación de esfuerzos de todos convergentes a un proyecto educativo. Y eso creo que se logró plenamente, y es el fruto y el esfuerzo de profesores comprometidos, bien tratados, bien orientados, y que obviamente había que compartir ciertos principios, ciertos valores que están muy lejos a veces en el ámbito educacional. Chonchi es una ciudad reconocida por su particular urbanismo, que hasta hoy exhibe en sus calles bellas casonas, el gran comercio maderero del siglo XIX, su iglesia, patrimonio de la humanidad, sus roscas y licor de oro, y sobre todo por su gente. Hablar actualmente de la historia y la cultura resulta cotidiano. Sin embargo, crear alternativas para que se conozcan en profundidad es más difícil. Por ello es menester destacar que este apego a la historia y a la identidad local ha ido siempre de la mano con su municipio. A veces solamente se piensa en los grandes monumentos nacionales como preservación de la identidad, pero también están los locales que nos identifican como tal, pues en un momento histórico concreto cumplieron su función y quedaron ahí, reflejados en la historia de cada pueblo, como es la labor que cada uno de nuestros alcaldes realizó en pro del desarrollo, progreso e identidad local. El municipio de Chonchi posee grandes monumentos naturales y patrimoniales, y es por ello que tanto sus ediles y sus habitantes han luchado por preservarlos, por constituir una alternativa de formación de valores históricos, culturales, identitarios y de amor hacia el terruño, con un plan de acción armónicamente planificado y concebido para los participantes del mismo. Por años se han desarrollado diversas acciones serias y responsables para promover un esfuerzo unánime para la conservación de nuestro insustituible patrimonio cultural. Nuestras autoridades han comprendido que la cultura local resulta del objetivo mismo del desarrollo, asumido este como la realización humana en toda su extensión, retomando rasgos distintivos materiales y espirituales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Los procesos de transformación en la comunidad están vinculados al trabajo sociocultural que ha llevado a cabo cada uno de los alcaldes que ha encabezado el municipio, ya que para lograr el desarrollo, este debe estar estrechamente vinculado con la promoción cultural y la comunicación como instrumento intelectual. Momentos históricos de Chonchi que el municipio ha ido consolidando en su entorno.
En estos tiempos en los que el mundo de la modernidad somete a la humanidad a bruscos cambios, la preservación de nuestra historia ocupa un lugar esencial en la materialización de un municipio, como conocimiento del pasado, explicación del presente y previsión del futuro. Nuestra historia y su estrecha relación con el desarrollo municipal local nos proporciona un entendimiento claro de las fuerzas generadoras de los procesos de cambio y evolución en nuestra sociedad. El municipio es una comunidad humana de vida y además una de las instituciones más antiguas de nuestra comuna. Por ella han pasado alcaldes que con fuerza y tesón han guiado los destinos de desarrollo de los chonchinos, siempre con un fuerte arraigo con nuestras raíces que nos hacen particularmente únicos en esta maravillosa tierra llamada Chiloé. De tus encantos, nunca me olvidaré de tus encantos. Si cuando nos amamos te quise tanto,